Se acabará la paciencia en algún punto de los estadounidenses como para intentar remover a Trump. ¿Quién lo va a saber? No lo sabe nadie. Obviamente es de esperarse. Hay cosas, y es que son solo 6 semanas, es una cosa alucinante. Pero, por ejemplo, los republicanos, los senadores y diputados republicanos ahora no pueden hacer lo que llaman town halls, las reuniones de municipales, por decirles de algún modo, con sus votantes. Es decir, se reunían con votantes republicanos. Los senadores republicanos van al distrito que representan, o los diputados, no, los senadores son senadores por el estado. Los diputados van al distrito al que representan a hablar con la gente. Esto es una costumbre inveterada en los Estados Unidos que a mí me parece magnífica por lo demás. Está muy bien que los diputados vayan, rindan cuentas y pregunten qué opina la gente que votó por ellos para seguirlos representando de una manera adecuada. Esto no pasa en un sistema parlamentario como el español o el británico, pero pasa en los Estados Unidos y debería pasar en otros países que tienen regímenes presidencialistas, como es el caso de México. Pero ahora los diputados republicanos van, hacen sus town hall meetings, sus reuniones de cabildo municipal, por llamarle así, con sus votantes, y sus votantes los están poniendo verdes y diciéndoles que ellos votaron por la mejora de la economía y que ahora todo está peor y todo está más caro y un huevo cuesta un huevo y la yema del otro. Y de hecho el Partido Republicano les ha pedido a sus diputados que ya no hagan reuniones de town hall porque los están poniendo verdes. ¿Qué es lo que pasa? Con que 3 o 4 senadores y diputados republicanos se den cuenta o asuman que no es sostenible la trayectoria que están emprendiendo Donald Trump y Elon Musk, porque están indisolublemente unidos, con que 3 o 4 de ellos se pasen del lado demócrata por mera decencia, como lo hizo Liz Cheney, que es la hija de uno de los grandes criminales de guerra, Dick Cheney. Y Liz Cheney tiene una serie de posturas absolutamente despreciables como republicana de derecha, pero es una mujer honesta, es una republicana de derecha honesta, que se dio cuenta que no podía estar del lado de Donald Trump. Entonces, con que 3 o 4 lo hagan, porque la mayoría que tienen en ambas cámaras los republicanos es muy escueta. Si hubiera trasvases de votos, no te digo que se cambien de partido, pero que haya trasvases de votos. John McCain fue otro republicano que le hizo la vida difícil a Trump en su primer mandato. Si afuera así, se podría iniciar un juicio de impeachment que puede terminar echando a Trump de la Casa Blanca. Yo creo que él no tiene ningún plan de irse hasta que se muera. Yo creo que el plan es que él se mantenga hasta que se muera.